Me trajo mi papá muy chiquito a la cancha, a los 6, 7 años, y a partir de ahí nunca dejé de venir. Lo veía a él juntar síntesis, recortes de los partidos y hacer una estadística año por año, y eso supongo que despertó en mí la pasión por la historia de este club. ¡De Talleres! ¡Gol Talleres! Yo me he formado en el fútbol. He formado viendo a Pelé, me he formado viendo a Maradona y gozando actualmente a Messi. Y cuando, por supuesto, muere Maradona, se me ha caído un par de lagrimones porque a mí me hizo gozar muchísimo y divertirme mucho y emocionarme mucho con el fútbol. Talleres de Remedios de Escalada lo hizo. Hoy en Tirando Data, la historia del Club Atlético Talleres de Remedios de Escalada. Y la mayor locura que hice para ver a Talleres fue cambiar alguna fecha de cumpleaños de un ser querido, llegar más tarde a algún evento, faltar un trabajo, pedir un franco para poder ir a ver a Talleres. Mi pasión por Talleres llega al punto de que la profesión que elegí hoy se la dedico al club, a Don Loren, y todo el tiempo libre que me deja la familia, el trabajo, generalmente está dedicado a Talleres. La llegada del tren a la República Argentina trajo extensión de vías y la construcción de talleres para la reparación de las locomotoras. En este marco, aquí en Remedios de Escalada, en 1906, se fundó un gran equipo. Hoy, en Tirando Data, la historia del Club Atlético Talleres. Estamos hablando de un equipo fundado también por la llegada del ferrocarril. Por supuesto, porque tendríamos que remontarnos a fines del siglo XIX, cuando el Ferrocarril Sud, con asiento en Constitución, el barrio porteño de Constitución y de capitales ingleses, toma la decisión de comprar más de 1 millón de metros cuadrados en una zona ubicada entre Lanús y Banfield. Actualmente son esas ciudades, para la construcción de unos talleres ferroviarios. Talleres que se materializan en 1906. Pero tengamos en cuenta que para la construcción de los talleres obviamente se necesitaba el trabajo de mucha gente, muchos trabajadores, muchos obreros, y es así como en 1902, enfrente de los talleres ferroviarios, se instala un apeadero, una pequeña parada para que los obreros puedan bajar, ¿no?, y dedicarse a sus labores. Alrededor de esa estación comienza a formarse un núcleo poblacional, porque esta era una zona de chacras, de grandes extensiones de terreno, y de esa manera empieza a conformarse un pequeño poblado alrededor de los talleres. Esto que vos estás contando transforma la realidad del conurbano bonaerense porque empiezan a desarrollarse ciudades. Y en este caso, ¿qué tiene este grupo de hombres y de jóvenes que formaban una institución que se iba a llamar Talleres? Justamente nace el club ligado al ferrocarril, no de manera orgánica, pero obviamente sin la existencia de los talleres ferroviarios quizás no se habría formado el club. Hablamos de dos grupos, Walter. Por un lado, un pequeño club llamado Los Talleres, y por el otro un grupo de jóvenes también con un club llamado General Paz. En vista de la buena unión, de la buena camaradería que existe entre ambos, se reúnen el jueves 17 de mayo de 1906 en una casa ubicada a no más de 1 kilómetro de aquí, en el barrio actual de Remedios de Escalada, sobre la actual calle del Valle y Berlucea, en un lugar que no hemos podido determinar porque ha pasado muchísimo tiempo, donde funcionaba una escuela, que era obviamente el único lugar donde había un aula, un espacio para que se junten más de 30 personas. Se juntan y deciden formar un solo club, el Talleres United Football Club, una denominación obviamente con el nombre marcadamente inglés, influenciado por aquella época. Este lugar de los talleres todavía está ubicado aquí muy cerquita. Estamos a menos de 1 kilómetro y funcionan en la actualidad. Todavía están vigentes los talleres de Remedios de Escalada. De la famosa ahora Línea Roca. Exactamente. Club Atlético Talleres, no por crear polémica con el Talleres de Córdoba, pero ustedes son primeros en aparecer del fútbol argentino y la denominación de Escalada es producto de la ciudad donde se ubican. Es posterior. El nombre del club es Talleres United Football Club. ¿Qué pasa? En los primeros años de vida, Talleres participa de ligas independientes, no forma parte de los certámenes oficiales. El primer año, en 1906, participa de la Liga Central,
después tiene una serie de desavenencias internas y pasa por algunos procesos de reorganización en esos años. Tiene un intento de volver a competir en 1910, se desarma el club, deja de funcionar y en 1914 ya empieza otra vez a formarse con un grupo de socios, se le da un nuevo impulso al viejo Talleres United y consiguen lo que sería la primer cancha. No hemos podido determinar dónde está ubicada la primer cancha de Talleres. Pensamos que posiblemente en los terrenos ferroviarios, o dada la gran extensión que había de tierras en esa época, iba cambiando de acuerdo a las circunstancias. Antes de venir a este lugar donde está la cancha de Talleres, elección de los colores. La elección de los colores está basada, como muchos clubes de la época, en el famoso alumni. Los colores rojo y blanco son tomados en la propia reunión en la cual se funda el club, el 17 de mayo de 1906, si bien el club toma como oficial la fecha del 1 de junio. Para firmar el acta de fundación se manda a diseñar un sello. Ese sello obviamente demora, no se materializa inmediatamente y llega el 1 de junio a la ciudad, que es la fecha en la que se estampa el sello y el club da por oficial el 1 de junio como la fecha de fundación. ¿Hay algo acerca del escudo? El escudo tiene una interpretación interesante. Estamos hablando de este escudo, del primer escudo del Talleres United Football Club, pero es una interpretación que tiene que ver con los supuestos orígenes masónicos de aquellos que integraron la fundación del club. Por un lado tenemos del costado izquierdo laureles, del otro lado olivos, están atados por un nudo masón y están abiertos arriba, significa que la obra está inconclusa. También hay compases, hay plomadas, y si nosotros lo queremos ver, podemos interpretar el Talleres United como Talleres Unidos, la F de fútbol, y la C de club como Fruit Company, los compañeros unidos de los talleres libres. Para no entrar en polémicas, pero también aquí ustedes tienen un clásico muy cerca, también con los mismos colores, pero ustedes también eligen el rojo y blanco antes, que es los Andes. Claro, porque Talleres se funda en 1906 y nunca tuvo un cambio en los colores del club. Esos colores son los que mantiene a lo largo de los 114 años de vida y que ha respetado en todas las ocasiones que ha salido a la cancha. Primeros años en el fútbol, ¿qué hay que destacar? Tenemos que destacar que recién a partir de 1915 participa de certámenes oficiales. Ese año vence a Barraca Junior en la segunda categoría y obtiene el primer ascenso de su historia, el ascenso intermedia. Con una serie de participaciones en los años siguientes sin mayores logros, llega en 1923 a disputar la primer final por el ascenso a primera frente al Liberal Argentino, en cancha de Racing, y cae vencido 1-0. Tiene revancha al año siguiente, 1924, cuando en el viejo gasómetro enfrenta a Excursionistas y nuevamente cae vencido 1-0. Pero no hay 2 sin 3 y la tercera es la vencida, porque en 1925 y después de una exitosa campaña en la cual durante 18 partidos que jugó Talleres ganó 14, empató 4 y no perdió ninguno, vence a San Telmo en cancha de San Lorenzo el 22 de noviembre de 1925, 1-0 con gol de Carlos González y llega a primera. Y ahí consiguen el tan ansiado ascenso a la primera división. ¿Esta es la pelota de ese partido? Esta es la pelota con la que Talleres venció a San Telmo y llegó a primera. Permiso, es una reliquia. Esta la tienen, por supuesto, bien guardada bajo 7 llaves y en el futuro museo de la institución. Por supuesto, y guarda una historia particular esa pelota. ¿Por qué? Porque ese partido lo jugó Juan Nelusco Perinetti. Juan Nelusco Perinetti fue socio fundador de Talleres en 1906, el primer hombre surgido de nuestra institución que jugó la selección nacional a partir de 1915 y que hizo una destacada campaña en el Racing multicampeón de la década del 10. Juan Perinetti juega ese partido y es el hombre que a los 5 minutos del segundo tiempo corre por la banda izquierda y tira al centro para la aparición de González para que marque el gol que le da el ascenso a Talleres. Lo voy a hacer de cabeza, hago el gol simbólico con aquel balón. Te pregunto por un gran arquero que tuvieron, que fue partícipe del Mundial 1930. Ángel Bocio fue el arquero de Talleres que, mientras defendía la valla del conjunto de Remedios de Escalada, integró el seleccionado nacional
en más de 20 ocasiones. En las Olimpiadas de Ámsterdam defendió la valla argentina y también en el Mundial de 1930. Por supuesto, es una de las figuras más destacadas de la historia de Talleres. El arranque del profesionalismo, ¿qué participación tiene Talleres en la década del 30? Lo tiene como uno de los 18 clubes fundadores de la Asociación del Fútbol Argentino en 1931 y, como decíamos, en 1925 asciende a Primera División y se mantiene hasta 1938, que es el año en el que desciende. Walter, la mejor campaña ha sido en 1930, cuando terminó en la cuarta colocación en un campeonato de 30 equipos. Lo de la fusión en 1934. Parece mentira que a veces se quiere sacarle valor al amateurismo, pero en el profesionalismo hubo fusiones donde equipos tuvieron que juntarse para participar. ¿Cómo fue el caso de Talleres? Rivales de toda la vida, por la cercanía geográfica, por la cantidad de cotejos disputados. Hablamos también del Club Atlético Lanús. Talleres estuvo fusionado en 1934 por una decisión de las autoridades del fútbol argentino que buscaron reducir la cantidad de participantes en el torneo de Primera División y lo obligaron a Talleres a fusionarse con Lanús. Obviamente, socios a la fuerza, no tuvo ningún resultado deportivo exitoso la fusión y solo duró ese año. Hablando de los clásicos, ¿cuál es el verdadero clásico de Talleres de Remedios de Escalada? Yo creo que el verdadero clásico es Lanús, por más que hoy en día lo separen dos categorías de diferencia. Tienen muchos partidos entre ustedes. Históricamente ha sido un rival con el que se ha enfrentado muchísimas veces a partir de 1926 y hasta 1993, que fue el último partido que jugaron. Y así repasemos rápidamente la zona, porque también estamos en una zona densamente poblada y con muchos equipos de fútbol. Tienen Temperley, Los Andes, El Porvenir, Banfield. ¿Cómo es la convivencia y cuál es, además, podría ser otro gran clásico con ustedes, o todos? Hablamos justamente del ferrocarril y la importancia que tuvo en el desarrollo de la zona. Bueno, al amparo de cada estación del tren de esa línea del ferrocarril se ha formado un club, los que has mencionado, Walter, y con todos hay una marcada rivalidad por años de enfrentamientos y obviamente por cercanía geográfica. Están uno de otro demasiado cerca. Estoy acá en el club de que tenía 6, 7 años usando la pileta y actualmente ahora estoy en calidad de vitalicio después de haber pasado por cargos directivos y terminé como vicepresidente. Le quiero preguntar su relación con el club, año de nacimiento y ahí, primeros días acá. Dentro de un poco de tiempo cumplo 80 años, así que empecé acá a bañarme a los 6, 7 años, 8 años iba a la pileta. La pileta que está acá. Linda pileta tiene. Pileta olímpica que, como decíamos recién con el presidente Frege actual, la hizo en la época de Perinetti, Natalio Perinetti. El que hizo el club con esta pelota, hacía todo. Un fenómeno. Ver eso no se puede creer, ¿eh? ¿Qué recuerda de aquella piscina y cómo era el estadio? El natatorio sí estaba. Para nosotros la pileta era, conquistábamos dinero en verano para abastecer el club en invierno. La pileta era la misma. El estadio era totalmente distinto. Cuando estamos acá era todo de madera. La madera se la vendimos a Tristán Suárez, la tribuna de madera. ¿Y se hacían bailes también para recaudar fondos? Y los bailes de Talleres fueron muy famosos. Se hacían grandes milongas de tangos, al principio. Orquesta en vivo. Fresedo, D'Arienzo, Pugliese. En eso que hoy es un estadio era una pista que se bailaba al piso. Como sí. Había que cabecear y no lo centro. Y no lo centro. Pero era la familia que venía, era la familia. Después el paradigma fue cambiando, como cambia ahora el paradigma social. ¿Y jugadores que lo emocionaban? Pero yo comienzo en el 70, veníamos de un frustrado intento de ascenso y bueno, armamos un equipo que después salió campeón con jugadores que en ese momento era Confesor y Judica, que eran los líderes. Judica vino de Cali y con 34 años nosotros creíamos que ya estaba listo. Y cuando yo lo voy a ver jugar aquí con la pechera amarilla y verde y roja, ¿cuál es Judica? Yo pensaba ver estaba fenómeno. Y Murúa, que era el técnico, y bueno, lo puso porque algún directivo dice, che, ¿a cuánto quiere ganar? Entonces Judica me dice en su momento, esto hace 50 años atrás, ¿cuánto gana el que más gana? Y yo le digo, Confesor. Confesor era un 9 goleador. 300 pesos le digo. Y yo digo, ¿cuánto me va a pedir? Es como si yo trajera, deme 280. Ya se situó en un tipo ideal para el club. Aparece un tal Zanetti, Javier Zanetti, y antes estaba Sergio, su hermano. O sea, ¿Usted Sergio, fue uno de los que lo recibe acá? Sí, yo trabajaba justamente a través del hermano, Sergio Zanetti. Yo estaba a cargo no sé por qué estaba a cargo de la primera, porque se había ido, no me acuerdo qué técnico, con Quilmes, le digo a Sergio Zanetti, ¿me podés jugar de 3?
Yo agarraba el partido porque se me fue el técnico. La comisión de fútbol tenía que... Dirige la subcomisión de fútbol. Dirige la subcomisión de fútbol. Me podés jugar de 3. Yo que sé de 3, me decía, era un puntero izquierdo muy bueno. Bueno, después me dice, ¿me podés hacer un favor? Me dice, ¿podés ubicar a mi hermanito? Que yo lo tengo en Docsú. Yo vengo en el correo porque trabajaba en el correo y mi hermanito... ¿Y quién es esto? Me dijo, bueno, lo ponemos abajo, sí. ¿Sabe algo? Si la rebusca, me dice él. Eso le digo al de la quinta, de la novena. Ahí te mando al pibe a un pibe. ¿Sabe algo? Me dice el tipo. Mira, no sé si sabe, pero ponelo porque es el hermano de Sergio. A partir de ahí se forjó la personalidad que es Javier Zanetti. Señor por donde lo mire. Y ustedes lo terminan transfiriendo a Banfield, uno de sus vecinos rivales. A Banfield, sí. Vinieron con una oferta importante y para nosotros eran $170.000. ¿El momento más difícil fue lo de la quiebra? Fue, sí, la quiebra y la hiperinflación. Nosotros estábamos en el 87, 88, 89, pero de hiperinflación. Eso fue difícil, teníamos problemas por todos lados. Hacíamos agua con juicio, no podíamos llegar a pagar lo que debíamos. Era difícil, porque este es un club que se nutre con lo que daba en su momento el PRODE, la AFA y con las rifas. Por eso inventamos, en la época que yo te digo que estaba Delón y Lanata, inventamos 27 subcomisiones. 27. ¿Para qué inventamos 27 subcomisiones? Para poder reunirnos el día que le hacíamos la rifa, como por ejemplo, la última que me inventamos fue esgrima, yo te dije, esgrima. ¿Quién espadeaba en escalada? ¿Y alguno esgrima? ¿Cuántos había? 2. Ah, bueno. O sea que eran más que nada subcomisiones de vendedores de rifa. Nada, entonces el día que hacíamos la fiesta, esa gente, esos dos tipos, traían, por ejemplo, 15 personas, familiares, la novia, la abuela, los nietos. Entonces compraban la rifa. Compraba patín, compraba fútbol infantil, compraba judo, compraba básquet. Entonces ahí juntamos y vendíamos y con esa rifa abastecíamos. Y así, con todo eso, con todo ese esfuerzo, ¿pudieron salir de la quiebra? No, se salió como un esfuerzo de los nuevos dirigentes también. ¿Qué panorama imagina en los próximos 20, 30 años de Escalada y de Talleres? Hoy, esta actual comisión me hace acordar a nosotros cuando hacíamos obras. Siempre hay obras. De una manera u otra hay obras. Hay gente que está trabajando muy bien. Buena pelota esta, ¿eh? Bueno, eso en la época nuestra, cuando estaba en el barro no se podía cabecear. No, imposible. Esta es buena, ¿no? Esa camiseta, esa es la camiseta que usó hace 50 años. Tiene 50 años porque la usó Lamela cuando hizo el gol del triunfo en la cancha contra Argentinos de Quilmes en Arsenal de Sarandí. ¿Estaba ahí usted? Estaba yo, sí. Ahí me junté con Judica, le dije gracias, no viniste a afanar. ¿Cómo llegan a este lugar de Remedios de Escalada donde está ubicado el estadio? Talleres llega en 1927 a estas 2 hectáreas. ¿Por qué? Porque anteriormente, a partir de 1915, tenía la cancha ubicada entre las actuales calles de Machado, Lisandro Méndez, Lituania y Quirno Costa. Ese era el predio. Ese predio, ese terreno, estaba alquilado a Talleres, no era propiedad del club. Entonces, cuando vence el contrato de arrendamiento y el dueño de la tierra decide lotear los terrenos en 1926, Talleres obviamente se queda sin cancha. La solución que le encuentra la sucesión de Martín Fernández, que era el dueño original de esos terrenos, es ofrecerle a Talleres este terreno, estas 2 hectáreas que están ubicadas en Timoteo y Rosales, en el corazón de Remedios de Escalada. Aquí llega Talleres en 1927 y desde ese año que ocupa estos terrenos, que paga en cuotas mensuales por un espacio de 10 años y en 1937 culmina el último pago y a partir de esa fecha estos terrenos son propiedad del Club Atlético Talleres. Las tribunas, las 2 populares y las plateas también, y la platea, tienen el nombre de jugadores importantes. ¿Por qué se eligieron? Se eligieron porque cada una de las tribunas de Talleres lleva el nombre de un futbolista surgido de sus divisiones inferiores y que ha jugado en la selección nacional. Hablamos de la cabecera Ángel Bocio, arquero de Talleres y la selección nacional. Tenemos también atrás a mis espaldas la tribuna popular Germán Denis, un jugador surgido de nuestras inferiores y que jugó en la selección nacional. La otra cabecera corresponde al capitán de la selección argentina en la década del 40, José Salomón, que jugó entre 1939 y 1946 en la selección, y la platea, Javier Zanetti, que es el hijo pródigo de Talleres. Tienen ahí algunos tesoros, ¿no? Por ejemplo, también
la boina de Bocio. Hace poco su hijo se acercó al club y donó la boina con la que Ángel disputó el Mundial de Uruguay de 1930. Zanetti es importante a nivel internacional por su repercusión y además porque nunca se olvidó del club. Vino a jugar algunos torneos para juntar dinero y levantar la quiebra. Por supuesto, sí, Walter, siempre ha estado a disposición del club, Javier, jamás se ha olvidado de Talleres. En cualquier evento que el club lo necesita, él está, sea para divisiones inferiores, para juntar fondos. De hecho, la platea lleva su nombre y el predio que está ubicado detrás donde practican las divisiones inferiores y también la primera división, una cancha de césped sintético homologada por FIFA, lleva el nombre de Javier Zanetti. ¿Hay un partido donde Maradona utiliza la camiseta de Talleres de Remedios de Escalada? Por supuesto, los hinchas de Talleres tuvieron esa gran alegría de ver al máximo ídolo de los argentinos en cuanto a lo futbolístico de vestir la camiseta roja y blanca. En junio de 2008 se jugó un partido con el clásico rival, Lanús, un amistoso, para recaudar fondos y Talleres con esos fondos terminó de levantar la quiebra. Hay un tesoro audiovisual que pudieron conseguir hace muy poco tiempo que tiene que ver con filmaciones de la década del 60, ¿son estos videos? Hay unas filmaciones increíbles, filmadas por el socio vitalicio Alberto Megdesian, que se acercó al club y trajo un tesoro invaluable. Podemos ver aspectos de la vida social del Club Atlético Talleres en el año 1962 y 1963 y un partido con Sportivo Italiano a cancha llena aquí donde estamos ahora. Hay muchas actividades además del fútbol. Ya los vitalicios nos hablaron acerca de los bailes, pero no solamente es fútbol Talleres. No solamente, porque Talleres cambia su denominación de Talleres United Fútbol Club, pasa a ser Talleres Fútbol Club en 1920 y en 1930 en una asamblea adquiere la denominación actual, Club Atlético Talleres. Esto significa que busca ampliar el rango de actividades y no ser solamente un club de fútbol. Empieza la actividad de básquet en 1928 y para fomentar la participación de los socios en esta actividad, la comisión directiva de aquel entonces, encabezada por Juan Perinetti, tiene la brillante idea de formar equipos de básquet con los jugadores de fútbol profesional para atraer a los socios a los partidos, actividad que hoy se mantiene en día. También Talleres tuvo figuras destacadas en el atletismo y un montón de otras actividades como handball, patín artístico, actualmente fútbol femenino. Es uno de los lugares de la zona donde mayor cantidad de actividades se practican. Te voy a preguntar cuál es tu sueño, cuál es el sueño de la institución. Creo que por historia sé cuál va a ser la respuesta, pero decila vos. El sueño, Walter, el de todas las generaciones de Talleres, es ver a Talleres en primera. Es el único club de los 18 fundadores del profesionalismo que no ha tenido la suerte de volver a participar del torneo de primera división. De 18, el único que todavía no pudieron cumplir ese sueño lo pudo lograr Atlanta, Argentinos Juniors, pero todavía no está Talleres de Remedios de Escalada. Es una deuda pendiente, seguramente, pero no tengo dudas que el actual crecimiento del club está respaldando el sueño de la mayoría, de la totalidad de los hinchas de Talleres. El fútbol significa una parte muy importante de mi vida porque es el deporte que me acompaña desde los 5, desde los 6 años, siempre siguiendo a Talleres y al igual que los amigos y que la familia es una parte central. El mensaje para las futuras generaciones de hinchas es que se involucren en los asuntos del club, que participen de la vida activa y que con su trabajo y que con su aporte contribuyan al engrandecimiento de esta institución. Hasta aquí llegamos con esta historia de Talleres de Remedios de Escalada. Suscríbete, dale like y compartilo para que lo vea todo el mundo. Además, dejanos un comentario para seguir recorriendo equipos. Para más historias de Tirando Data.